Hola a todas y todos, mi nombre es César Augusto Carballo Mena, soy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y he tenido la honra de escribir el libro que me ha publicado la editorial Palestra, Derecho del Trabajo, Trazos Cardinales. Profesor, en su reciente libro, usted plantea cuatro trazos cardinales del derecho del trabajo. ¿Cómo dialogan esos trazos con los principios fundacionales de la OIT? Esos cuatro trazos cardinales tienen que ver con la protección necesaria de la persona del trabajador, la relación de trabajo en cuanto a sus presupuestos, los rasgos que lo definen y los indicios que permiten determinarlo en cada caso, la empresa como una esfera donde se desarrolla esta relación y que va a suponer una serie de responsabilidades para su titular, el empleador o patrono, y finalmente la libertad sindical como un principio que va a garantizar a través de mecanismos autonómicos o autárquicos la protección de los trabajadores. Esos cuatro trazos cardinales se van a ver reflejados en lo que son los principios fundacionales de la Organización Internacional del Trabajo. No solamente se ven reflejados, sino que también se van a, de alguna manera, a interactuar, a influir mutuamente en una relación que ya ha superado los 100 años. La Organización Internacional del Trabajo nace en 1919 en el Tratado de Paz de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, y allí se entiende que es necesario hacer un esfuerzo global para brindar a los trabajadores una protección mínima, uniforme, un esfuerzo de todos los países para evitar que el esfuerzo de unos pueda ser aprovechado por otros para ofrecer mercancías a un menor precio y mantener entonces así una inequidad con los trabajadores de esa región, lo cual ponía en peligro la paz universal. De tal manera que el pilar de la Organización Internacional del Trabajo es la idea de que el trabajo no es una mercancía, tal como se consagra en la Constitución de 1919. A partir de ese hecho, de ese paradigma, el trabajo no es mercancía, es necesario entonces protegerlo. El ser humano no puede quedar librado a la oferta y la demanda, tienen que dictarse normas que van a estar consagradas en convenios y recomendaciones que garanticen la protección de la persona trabajadora. Pero además de esas normas que dicten la OIT y a lo interno los estados, es también fundamental garantizar e impulsar la libertad sindical como un instrumento de protección autárquica, el derecho a organizarse libremente en la forma que se estime conveniente para la defensa y promoción de los intereses de la clase trabajadora. De tal manera que hay una correspondencia absoluta o plena con estos trazos cardinales que aparecen consagrados desde su origen en la Organización Internacional del Trabajo. Con relación a la tutela de la integridad del trabajador en déficit de autonomía, ¿cómo cree que los convenios de la OIT han contribuido o aún tienen pendiente reforzar esa protección en América Latina? Es un objetivo fundamental de la Organización Internacional del Trabajo adaptar su normativa, sus políticas a las necesidades que se van desarrollando en el ámbito de las relaciones laborales, que van a estar, por supuesto, influidas por los cambios tecnológicos y por los valores o principios que estén imperando en cada uno de los países miembros de la organización. Entonces, estos convenios y estas recomendaciones, que son los instrumentos normativos que se adoptan en el seno de la OIT, al lado de las declaraciones, algunas de ellas muy importantes, van a estar señalando cuál es el estado de temas fundamentales en materia laboral a nivel global. Y es muy importante porque va a sintetizar cuáles son las normas mínimas que todos los países pueden implementar para asegurar en el campo específico de que se trate, la integridad de los trabajadores. En América Latina la OIT siempre ha tenido una gran influencia. Eso se observa por el número de convenios que han sido ratificados, pero también por el número de casos que se estudian, se debaten y se deciden en los órganos de control de la OIT. De tal manera que si tuviese que sintetizar, diría, hay una relación muy intensa desde el origen de la propia OIT con la América Latina. Sus convenios, recomendaciones y decisiones de los órganos de control tienen un impacto en general muy acentuado
en los sistemas nacionales, creo que ha orientado la labor de los legisladores y no pocas veces también de la jurisprudencia, y como siempre hay espacios todavía sobre los cuales seguir avanzando, ¿no? Estamos muy lejos de decir que hemos alcanzado un estado idóneo de aplicación de los convenios. Todavía existen convenios fundamentales por adoptar y, por supuesto, eh, reflejar en nuestra jurisprudencia, en nuestra legislación y sobre todo en la conciencia de los actores sociales lo que son estos aportes derivados de las normas de la OIT. En todo caso, nunca podemos decir que hemos llegado hasta el final porque las propias relaciones laborales, el mundo del trabajo está en constante transformación, las nuevas tecnologías son un motor de cambio vertiginoso y por ende siempre será necesario seguir revisando, adaptando, aplicando en cada ámbito estas normas para lograr efectivamente el mayor grado de protección de los trabajadores. Si bien la relación de trabajo sigue siendo el eje de imputación normativa del derecho laboral, hoy se amplía hacia derechos humanos laborales y derechos fundamentales. ¿Qué aportes y límites ve en la OIT respecto a esta expansión? El derecho del trabajo sin duda nace en torno a la idea de la relación de trabajo y la relación de trabajo a su vez se construye a partir de la noción de subordinación. Es la concepción de un trabajo que se va a ejecutar, de un servicio personal que se va a prestar bajo el poder subordinante del titular de la empresa. Esto es el sujeto que tiene el poder de dirección, vigilancia y disciplina del trabajo ajeno. Eso sin duda está en el origen de el derecho del trabajo. Por eso, uno de los trazos cardinales, el segundo trazo cardinal, tiene que ver con la relación de trabajo, cómo se construyó a partir de la idea de subordinación. Pero en ese mismo capítulo se alude, tal como la pregunta sugiere, se alude a la necesidad y al proceso que estamos viviendo de superar la subordinación como el borde de la protección. Es decir, ya pensar o trasladar los instrumentos de protección no solo al trabajador subordinado, sino al trabajador sin adjetivación, a toda persona que compromete su integridad al momento de prestar servicios personales. Para ello, entonces, existen intentos, esfuerzos, fórmulas, mecanismos que se están desarrollando. Yo diría, tal como en el libro intento perfilarlo, que hay dos fórmulas particulares. De un lado estaría la noción de derechos humanos laborales, que están consagrados en las declaraciones universales más importantes sobre la materia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el ámbito latinoamericano, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo el sistema interamericano. Y la otra fórmula viene de la mano de la Organización Internacional del Trabajo con la noción de derechos fundamentales en el trabajo. Esta noción fue desarrollada en la Declaración de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales, enmendada en el año 2022 y que hoy en día está ofreciéndonos 5 derechos que deben ser reconocidos por todos los Estados miembros de la OIT, sin importar si han ratificado o no los convenios que lo desarrollan. Ese es el primer elemento importante. Y el segundo elemento importante es que, siendo derechos fundamentales, deben aplicarse tanto a trabajadores subordinados como a trabajadores que puedan ejecutar sus labores por cuenta propia o autónomamente. Me refiero a la libertad sindical y la negociación colectiva, a la prohibición de trabajo forzoso, a la prohibición de trabajo infantil, a la igualdad de oportunidades, la proscripción de discriminaciones en el empleo y finalmente al derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Entonces, bien sea por vía de los derechos humanos laborales o bien sea por la vía de los derechos fundamentales en el trabajo, hay una expansión de los límites de la protección que va a dejar atrás o que va a amplificar esa protección más allá de la relación de trabajo subordinado. Yo creo que ese es el momento
desde el punto de vista jurídico que estamos viviendo, una protección del trabajador, de todo aquel que pone en peligro su integridad a través de distintos instrumentos, la legislación laboral clásica, pero también estos nuevos avances, estas nuevas fórmulas, estos nuevos instrumentos de derechos humanos o derechos fundamentales en el trabajo que intenta proteger a todas las personas que pueden poner en peligro su integridad en el trabajo, más allá de la naturaleza del contrato que lo vincula con el beneficiario del servicio. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos o los más urgentes en el cumplimiento de los convenios de la OIT en Latinoamérica? ¿La informalidad, la precariedad laboral o los cambios tecnológicos? La verdad es que los desafíos son los tres, y los tres se conjugan y se influyen entre sí. En América Latina no hay duda, la informalidad es el gran reto. Tenemos sectores de la población laboral totalmente excluidos de toda protección. Tenemos índices como en el Perú, alrededor de 70%, en la región puede estar en torno, me refiero a América Latina, en torno al 50% de informalidad. De tal manera que ahí tenemos un desafío de todos los países latinoamericanos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo creo que es asumir el reto de afrontar la necesidad de una transición de la informalidad a la formalidad, tal como lo ha demarcado la recomendación 204 de la OIT del año 2015. Eso no se resuelve con normas jurídicas exclusivamente, no se puede decretar de un día a otro eh, asegúrese la formalidad a todos los trabajadores. No, es muchísimo más complejo. Son normas, es fiscalización, es libertad sindical, son políticas, son trabajo mancomunado. Entonces, la única manera de dejar atrás la informalidad es colocándolo en la agenda, en un puesto central de las agendas políticas de nuestros gobiernos y entender que tiene que ser un trabajo conjunto, en cúmulo, no solo normativo, como dije antes, sino también de políticas y de acción sindical. Entonces tenemos un primer desafío que tiene que ver con la informalidad. Un segundo desafío, como la propia pregunta sugiere, es la precariedad. La precariedad entendida como una protección de breve plazo, efímera, o una protección incompleta. Tenemos altos índices de incumplimiento de la legislación laboral o inclusive de evasión de la libertad de la legislación laboral. Casos de encubrimiento, relaciones laborales que se etiquetan como si fueran civiles o mercantiles para evadir el cumplimiento de la ley laboral. Entonces, la precariedad también es un gran desafío que debe afrontarse una vez más con normas que aclaren el ámbito de la relación de trabajo. Ahí puede ser muy útil la recomendación 198 de la OIT del año 2006 para entender cuáles son los elementos característicos de la relación laboral, los indicios, los elementos de hecho, fácticos, que nos pueden revelar la existencia de una relación de trabajo y, por supuesto, contar con un equipo de fiscalización o inspección que pueda recorrer las actividades productivas y detectar dónde se puede estar suscitando estos encubrimientos. Finalmente, el tercer desafío que la propia pregunta conjuga tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación. El vértigo del desarrollo de estas tecnologías es realmente un tema central en, en el derecho del trabajo y en su eficacia, en la eficacia de la legislación laboral. ¿Qué podría decir brevemente sobre esto? Creo que tenemos que aprender de lo que ya se está viviendo y que creo que se va a acelerar en los próximos años. Los cambios tecnológicos van a un ritmo que no puede ser respondido de la manera tradicional. No podemos esperar que frente a cada cambio vamos a dictar una ley con los procesos lentos y con una mirada uniforme desde nuestros parlamentos, asambleas o congresos. Creo que el epicentro de regulación, el ámbito de regulación tiene que estar en los centros de trabajo. Esto es tratar de impulsar mecanismos
autónomos de regulación, de protección. Me refiero a la negociación colectiva, por supuesto, pero también a la cooperación en la empresa, a la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, para gobernar democráticamente en las empresas la introducción de nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. Y eh, a nivel global, a nivel de los gobiernos, reclamar espacios de diálogo social, participación de los actores sociales en los procesos de construcción de políticas o de aplicación de políticas o ponderación de políticas económicas y sociales. Yo creo que esos tres elementos, negociación, cooperación en la empresa, colaboración con los gobiernos en la elaboración de políticas económicas y sociales, tal como lo pensó la Declaración de Filadelfia en 1944, es la respuesta adecuada para los cambios vertiginosos que se están produciendo con ocasión de la introducción de tecnologías en los procesos productivos. Desde una mirada comparada, ¿hay experiencias latinoamericanas que puedan considerarse ejemplares en la implementación de los convenios de la OIT? Ciertamente hay prácticas que parecieran ser idóneas para mejorar los índices de protección del trabajo. De hecho, el libro eh, intenta mostrar cómo nuestras legislaciones, nuestros ordenamientos jurídicos latinoamericanos afrontan con bastante homogeneidad el reto de brindar tutela a los trabajadores, tutela a través de normas estatales, a través de fiscalización o inspección, policía administrativa, por llamarlo de alguna manera, y a través de libertad sindical. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de los convenios de la OIT y el seguimiento de las recomendaciones adoptadas por esta organización, creo que las mejores prácticas que yo podría señalar atienden a eh, una apertura por parte de los órganos judiciales, los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos también, de implementar esas normas internacionales en el ámbito interno. Es decir, no pensar que los convenios y las recomendaciones solamente tienen utilidad en el seno de la OIT y que es allí donde se debate su cumplimiento o no, sino implementarlo en la regulación diaria, cotidiana de las relaciones laborales, reflejarla en la sentencia, reflejarla en los convenios colectivos y en las políticas. Y por supuesto, corresponderá a los abogados, a los asesores sindicales, a los asesores empresariales, servirse de estas normas, de estos convenios, de estas recomendaciones para poder desarrollar ya internamente, a lo interno de las empresas, los mecanismos más idóneos y universales para lograr empresas sustentables y plena y eficaz tutelas de los trabajadores. Entonces, en resumidas cuentas, yo diría, la mejor práctica es traslucir o reflejar en nuestro ordenamiento interno, tanto estatal como a través de la negociación colectiva, la normativa de la OIT. Y por supuesto, abrir, reproducir en lo interno este mecanismo tripartito de diálogo social que es el corazón, el núcleo de la OIT. Reproducirlo en nuestros países, entender que la mejor vía para regular el mundo del trabajo, el cambiante mundo del trabajo, es haciéndolo a través de un diálogo que incluya a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores, para de una manera permanente poder evaluar ese mundo del trabajo y adoptar las medidas que se estimen convenientes para lograr los objetivos de tutela y sostenibilidad empresarial. Finalmente, ¿qué papel deberían tener la academia y la investigación, como la que usted desarrolla, para fortalecer el diálogo entre el derecho laboral latinoamericano y la OIT? Uno de los objetivos, yo diría, centrales del libro Derecho del Trabajo, Trazos Cardinales, es tratar de mostrar cómo toda América Latina tiene
un elemento, tienen una construcción común en el ámbito laboral. Nuestras instituciones son muy similares. Podemos hablar con orgullo de un laboralismo latinoamericano. Eso lo trato de reflejar en el libro para que entendamos que nuestras instituciones son muy similares. Quizás pueden cambiar algunas denominaciones, pero en su esencia tenemos una estructura laboral de derecho del trabajo común. Y eso es un patrimonio que creo que tenemos que reivindicar los latinoamericanos, con muchísimo orgullo. Tenemos una idea de derecho del trabajo que nace en la Constitución de Querétaro, la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, que es la primera constitución en el mundo que materializa la concepción del Estado social de derecho. Un Estado que se legitima a sí mismo a través de la garantía de prestaciones a la población y en particular hacia la clase trabajadora. Entonces, partimos de 1917 con la Constitución de Querétaro. Tenemos una participación muy importante en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos un número significativo de convenios ratificados. Tenemos una uniformidad en las instituciones y eso queda reflejado en el libro. Eso es parte del objetivo. Ahora bien, ¿cómo propiciar este diálogo entre nuestras instituciones, nuestros organismos y los objetivos tutelares del derecho del trabajo? Yo creo que el primer elemento es concebirlo, entenderlo, mirar nuestros ordenamientos jurídicos y entendernos comunes. Y a partir de allí tratar de aprender de las mejores prácticas que podemos reflejar o que pueden reflejar nuestros países, teniendo como una ayuda, como norte, la normativa, de un lado emanada del sistema de la Organización Internacional del Trabajo, sus convenios y sus recomendaciones y declaraciones, pero sobre todo los criterios de sus órganos de control, el Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, para señalar dos emblemáticos, y del otro lado, nuestra normativa común en materia de derechos humanos, nuestro sistema interamericano de derechos humanos y la jurisprudencia de vanguardia que viene desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que si juntamos esos elementos, podemos crear un diálogo latinoamericano en materia laboral para comprender el núcleo central de esta disciplina, un núcleo central que intento trazar en la conjugación de estos cuatro elementos: el origen del derecho del trabajo y el principio protectorio como su columna fundamental, que se erige sobre el sustrato del paradigma el trabajo no es mercancía, la relación laboral como el centro de imputación normativa, entendiendo cuáles son sus rasgos definitorios, sus presupuestos y cuáles son los indicios que permiten descubrirlo, la empresa como el ámbito donde se desarrolla la relación laboral y por tanto el que delimita y le da forma a la subordinación y coloca las responsabilidades de respeto y garantía sobre los hombros del titular de la empresa, es decir, el empleador o patrono, y finalmente la libertad sindical como un principio que va a acoger tres elementos, perdón: organizativo, el derecho a organizarse libremente; funcional, el derecho a ejercer la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores; y un tercer elemento que podemos llamar tuitivo o indemnitario, la garantía de que nadie va a sufrir merma o daño por ejercer la libertad sindical. Este principio se une entonces a la idea de tuición, porque a través de la libertad sindical también se va a lograr la garantía de la integridad física, psíquica y moral de los trabajadores.